Pues según eso para mí es tan mentiroso el coach como el actor. Y si es así, entonces la conversación ya se acabó. ¿Debo ser Caro o debo ser un personaje como mentora? El actor es contratado para. Ese es su trabajo. De que hoy sí necesitamos decir mentiras para sobrevivir. Necesito una máscara. Necesito una máscara para ser. Bienvenidos a Conmente, el que piensa gana. En este podcast se confrontan las expresiones populares que han cobrado poder socialmente y se convierten en ley, permeando todos los campos de acción, al punto de afectar el comportamiento humano. Con Caro Tavares y Simón Marina Ponte, juntos desde su propia orilla, el arte y el coaching, han decidido enfrentar sus puntos de vista y romper estructuras de pensamiento que determinan el actuar. Vivimos en un mundo donde la mentira se presenta en forma de vendedores, de coaches, de conferencistas y, por qué no, de actores. Y eso es lo que vinimos hoy a confirmar aquí, esa creencia de que los actores son mentirosos. Y por eso tengo a un señor actor aquí en la mesa. Simón, ¿los actores son mentirosos? ¿Eso quién lo dice? Pero tendría que responder sí, no, tal vez, en ocasiones, en circunstancias. Creo que es una pregunta cuestionante. Una pregunta que se debe analizar y que creo que nos debemos tomar como el tiempo de mirar si realmente el actor es mentiroso o no. ¿Cómo se te ocurre que pudiéramos desmentir o verificar esa creencia aquí en esta mesa? Bueno, me gusta la palabra verificar, ¿sí? Yo creo que no hay que comprobar, pero sí podemos verificar a lo largo de la historia el papel del actor en la sociedad y el papel de la mentira para influir, manipular, incidir. Creo que son como dos caminos. Desde ese punto de vista, Simón, pues todos seríamos mentirosos, porque estamos tratando de decir nuestra verdad según nuestra experiencia. Por eso que dices bueno, ¿y quién lo dice? ¿Y desde qué punto de vista se dice? Entonces, si tuviéramos que hablar sobre lo que ha sido siempre la verdad o la mentira, ¿cómo podríamos traer hoy a esta conversación esa comprobación de que hoy sí necesitamos decir mentiras para sobrevivir? Cuando dices el actor es un mentiroso y le ponemos como atención al tono, podríamos entonces como analizar digámoslo, unas voces allí. La primera voz para mí sería entonces si lo dice una persona que tuvo una mala experiencia con un actor, ¿cierto? Pudo ser su pareja, ¿cierto? No tuvo una relación efectiva y digamos que a partir de ahí se construye una verdad basada en la experiencia de esa persona. Ese podría ser un camino. Otro camino podría ser un cliente o un usuario insatisfecho que siente que le mintieron. Entonces mira ahí ese escenario de esas voces como desde una mirada social. Ahora si lo miramos digamos desde la historia, miremoslo digamos como desde la prehistoria. Hace 300.000 años el hombre, para sobrevivir, mira esto, para sobrevivir tenía que ir de cacería y tenía que tomar la piel. Y cuando uno dice tomar la piel, estaríamos hablando de un acto mimético. Al tomar la piel, asume ese cuerpo, asume una conducta, asume esa energía, asume ese poder para sobrevivir. Y si lo vemos desde más adelante,
La máscara en Grecia, gran protagonista. La máscara nos da formas, pero la máscara, ¿qué quiere decir? Personaje. La máscara quiere decir personaje, personae, es decir, el otro. ¿Y era utilizado para qué? Era utilizado, mira la pregunta, mira la expresión, utilizado. Es decir, era instrumento para transformar conciencias, para cambiar pensamientos, para modificar conductas. Había una incidencia pedagógica, formativa y política, sin duda, de la actuación del teatro y del arte escénico en Grecia. Pues eso todavía sucede, pero quiero ponerte sobre la mesa uno de esos escenarios que a mí me preocupa un montón y que yo quisiera saber tú como actor qué piensas de eso. Y es los prestadores de servicios hoy, como coaches, mentores, personas que estamos de cara a ayudarle a las personas a transformar alguna realidad y nos vemos en la necesidad de demostrar que podemos producir resultados en las personas. Y encuentro páginas, encuentro oferta, encuentro un montón de cosas donde los actores pueden grabar testimonios para demostrar que ese coach, que ese mentor, que ese prestador de servicios tiene resultados reales, pero no son el cliente, es el actor. En ese orden de ideas, ¿cómo funciona eso? ¿Crees que eso es ético? Me gusta la pregunta, me gusta el análisis y el punto de vista porque yo creo que no es problema del actor. Porque si lo miramos, el actor interpreta personajes, interpreta voces, interpreta arquetipos, interpreta una cantidad de patrones y recursos expresivos, pero es su trabajo. Es su trabajo. Aquí lo que yo creo es entonces lo que yo veo o analizo es un problema ya ético, ¿cierto? Yo estoy entonces como mentor, coach, con el respeto de ustedes los coach, estoy utilizando un actor para validar mi experiencia y el impacto de mi terapia en las personas. ¿Qué quiere decir entonces eso? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que hay detrás? Que no estás impactando, que los números no están reflejando lo que tú estás haciendo y entonces recurro al actor para eso, pero el actor es contratado para, ese es su trabajo. Entonces, pues según eso para mí es tan mentiroso el coach como el actor. ¿Y a ti quién te dice que el actor dice mentiras? El actor dice verdades, siente verdades. Y tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad y a nadie hay que comprobarle nada, a nadie hay que demostrarle nada. Pienso yo con el respeto de los coaches y de todo el mundo y con el respeto de este espacio. Y si es así, entonces la conversación ya se acabó. Apaga los micrófonos, apaga las cámaras. Pues si es lo que piensas y lo que crees en este momento, podemos hacerlo en este momento. Negro, corta. ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de apreciar? ¿Qué acabamos de sentir? ¿Actué yo? ¿Soy yo? ¿O qué voz? ¿Quién habló? Pues yo no podría comprarte ese personaje de Simón, porque yo sé que en condiciones normales, pues tú no hubieras como reaccionado o actuado de esa manera. Sin embargo, siento que sí es lo que piensas y que decirlo de cierta manera, actuarlo de cierta manera, puede verse disfrazado de verdad o de mentira. El actor es un instrumento de comunicación, Caro.
Y ese instrumento de comunicación tiene unos impactos, tiene unos efectos y tiene unos usos, unas gratificaciones sociales. Tendríamos que decir entonces que ese instrumento como tal se está malversando, se está mal empleando. ¿Cómo se está usando? ¿Qué uso le estoy dando? Porque si a eso vamos, entonces todos tenemos un poder. Tú tienes un poder como coach, como mentora. Y me consta que tú no tienes que poner las mejores fotos y no tienes que contratar actores para ver tantas personas que tú has tocado y que has impactado. Pero esas personas estoy seguro que no han llegado a Caro por la foto bonita, sino por lo que tú eres, por la mujer que eres, por la verdad que tienes, por la verdad que eres. Y yo creo que en este sentido, cuando uno ejecuta, interpreta, realiza ese poder con verdad, eso se siente. Y yo creo que uno puede sentir cuando lo están engañando, cuando lo están manipulando. Por eso me encanta, Simón, que estemos tú y yo sentados aquí en esta mesa, tú desde el arte y yo desde el coaching, porque siento que afuera, con ese ejemplo que tú traes mío, de mis servicios, de mis clientes, está sucediendo tanto alrededor de la verdad y la mentira que hay que ponerlo sobre la mesa y que podamos nosotros mismos tener un filtro para mirar esa verdad y esa realidad que estamos teniendo. Yo quiero leer textualmente algo de tu libro, Neuroacting, porque siento que es algo sobre lo que debemos reflexionar. Dice, hoy por hoy vemos muchos influencers creando sus sets perfectos para atraer seguidores, aumentar sus números en términos de ganancia, y eso es de aplaudir. Pero por otro lado se perciben vacíos, no solo conceptuales en su discurso, tono, corporalidad, lenguaje, sino también en la formación y en la incidencia que tienen sobre otros seguidores con el mensaje subtextual de que cualquiera puede serlo. Este párrafo, Simón, y en el contexto en el que lo estamos trayendo, ¿qué significa para ti? Bueno, primero gracias por citar ese apartado de mi libro que próximamente ya está a salir, que se está cocinando, que se está confeccionando. Yo creo que ahí abrimos como una mirada de que hoy en día cualquier persona puede actuar, puede ser lo que quiera, pero creo que no se están cuidando las formas, pero creo que nos están cuidando los contenidos, así seamos generadores de contenido. Y yo creo que hay un afán y creo que hay una inmediatez por producir, por parecer. Cuando específicamente en ese texto lo que acabas de tocar para mí es, estamos en el mundo del parecer. Pero también hay una confusión porque hay un llamado al que tenemos que ser, pero que tenemos que ser perfectos y que tenemos que vender perfección. Y yo creo que ahí es donde se están abriendo esos vacíos, ahí es donde se están abriendo esos agujeros, porque ese afán y esa inmediatez de los medios están recayendo en la superficialidad. Entonces la superficialidad también crea una inmediatez en la respuesta. Eso que tú estás diciendo que los actores son mentirosos, lo he escuchado hace millones de años. Pero hay una inmediatez, porque tampoco hemos profundizado. Entonces uno diría, ¿será que tú como generadora de contenido te has tomado el tiempo de formarte actoralmente durante 5 o 10 años? Has actuado en 25 proyectos, te has enfrentado a cámaras construyendo un personaje. O sea, ¿cuál es el compromiso social, cultural, sociológico y ético para asumir? O sea, a veces yo creo que hay un afán sin forma y sin preparación de salir. Entonces tú te has tomado, no digo tú, pero la pregunta es al que nos está viendo, si te has tomado el tiempo de...
reconocer, conocer, formarte para crear unos insumos, unas estructuras, unos principios, unas bases que te permitan hablar con verdad. Uno no habla de lo que no conoce. Por eso, Simón, me parece tan interesante ese ejercicio que hicimos ahora y en el que me preguntabas, ¿quién te habló? ¿La persona, el personaje o el actor? Porque ¿qué tanto crees que una persona, o sea, te lo voy a preguntar así, sí, una persona como yo, una mentora en productividad, que tengo mis redes sociales, mis canales de distribución de mi información, ¿debo ser Caro o debo ser un personaje como mentora o debo actuar ciertas cosas para poder llegar a las personas a las que yo quiero llegar con mi información, o sea, para ser creíble, para ser como sujeto de atención y de atracción? Yo creo que vivimos en un mundo de máscaras y creo que eso se está reafirmando mucho. Con lo que acabas de decirme ya a mí a pensar es, ¿será que entonces yo todo el tiempo necesito una máscara? Necesito una máscara para ser profesional, para demostrar mi trabajo. O sea, necesito una máscara para decir lo que no he podido decir. Necesito ponerme una piel como en la prehistoria para poder subsistir, para poder sobrevivir. ¿Será que ese es el mensaje inconsciente que está llegando y es que tú puedes ser influencer? Tú puedes ser esto. Por eso lo decía en el libro, tú puedes ser lo que quieras ser. Y en esa confusión es donde quizá el que está distraído, pues cualquier verdad disfrazada le sirve, ¿sí? O ese personaje que está ahí detrás de esa pantalla me motivó a demostrarle al mundo que no soy este, pero que soy este. Entonces, en esa confusión psíquica, porque es que el actor crea personajes desde su psiquis. Y también tiene que tener la capacidad de entrar y salir, no quedarse. O simplemente me pongo la máscara, hago mi ejercicio interpretativo y cuando se acabó el show, soy la persona más infeliz y más insatisfecha. Yo creería que uno va construyendo una piel, va construyendo un tono, va construyendo un cuerpo y va construyendo una forma, así como el escultor va esculpiendo la piedra hasta llegar a la obra de arte perfecta. Porque la obra de arte perfecta, entre comillas, no existe. Pero sí la obra empieza a tener impacto y efecto cuando se relaciona con un espectador. Y cuando ese espectador sintió un cambio, sintió una invitación y esa obra movió algo en él. O ese actor que vi en la película me emocionó tanto que no vi la hora de llegar a mi casa, abrazar a mis papás y decirles te amo. Tú tocas dos palabras allí súper importantes en eso que me dice Simón, y es perfección y credibilidad. Y es hasta dónde para que esa persona pueda salir de esa función y sentir la necesidad de irse a abrazar a sus papás. Tiene que haber sido esa obra perfecta y tiene que haber causado una gran credibilidad en el espectador, así como de mi lado y de mi orilla, lo que está generando credibilidad es una ilusión de vida perfecta. Porque te lo voy a poner en como en mi terreno, y es el terreno de la productividad. Entonces yo, por ejemplo, que soy la coach del tiempo, no puedo llegar tarde. O yo que soy mentora en productividad personal, no puedo permitirme tener una cantidad de pendientes tan grande que a veces también me abrumo y me agobio
O no ser hoy tan productivo como debería ser hoy. Hoy no quise ser productivo. Y yo creo que también es una decisión que, perdón que te interrumpa, aliviana la maleta. O sea, hoy en día vivimos cargados en un compromiso de cumplimiento, que creo que es por cargar tanto peso, por cumplirle a mis seguidores, por cumplirle a todo el mundo. Entonces yo creo que eso es como, cumplámosle a todos. Pero, ¿qué dejo para mí? Con eso que acabas de decir, yo puedo concluir y puedo decir con absoluta seguridad que no solo los actores son mentirosos, que todos somos mentirosos. Y yo, que soy la mayor defensora de la verdad, con esta conversación tengo como un insight de, es que todo el tiempo, cuando queremos hacer ese tipo de cosas, cuando nos decimos, sí puedo con todo, sí tengo tiempo para todo, sí puedo hacer todo lo que me propongo, pero me voy para mi casa y me agobio, afecto mi salud física, mental y emocional. Mi salud mental está en crisis porque para afuera estoy diciendo, sí lo voy a hacer todo, me comprometo contigo, me comprometo con mi familia, me comprometo con mis clientes. Entonces, en ese orden de ideas, Simón, ¿podemos o no podemos concluir que los actores son mentirosos y que todos somos mentirosos? ¿O qué tipo de mentiras se aceptan hoy socialmente? Yo creo que en la humanidad siempre se ha usado la mentira para lograr algo, para cumplir algo, para alcanzar un objetivo. Siempre. Y en la dimensión interpretativa, para que la verdad ocurra, yo primero me la tengo que creer. Entonces yo voy más del lado de que yo me tengo que creer una verdad para transmitirla, transferirla y entregarla. Me tengo que creer una verdad. Pero también hay una premisa donde créase la mentira para que se convierta en verdad. O en publicidad. Diga tantas mentiras repetidamente para que se convierta en una verdad. Los efectos contrarios. Una manipulación psicológica y mental. Autoengáñese. En la vida en algún momento uno ha tenido que, como dicen, autoengáñese para que consiga ese trabajo. Autoengáñese para que convenza. Autoengáñese para que algo ocurra. Autoengáñese y llénese de valor para que eso suceda. La conquista del primer amor. La adrenalina que genera eso. Declararse. Uno tiene que llenarse ¿de qué? De motivos y de verdades para que usted pueda sostener a lo largo del tiempo esa verdad, porque si tú estás edificando a través de la mentira, créeme que en algún momento se va a caer, porque uno va a decir, uy, no, esto está muy difícil, mantener esa mentira. Entonces más bien yo creo que es que hay que autosugestionarse y no autoengañarse, porque la sugestión genera acción cerebral inmediatamente. Cuando me sugestiono, empieza a ocurrir una conexión sináptica cerebralmente y corporalmente. Y eso se refleja en el tono, en el lenguaje, en la energía. Entonces, autosugestiónese y no autoengáñese. Sería una conclusión. Súper poderosa. Súper poderosa. Y quiero conectar eso con cosas que también pasan en el mundo del coaching. Y es que no del coaching, de la transformación personal. Y es que ese tema de la autosugestión, yo se lo escuché por primera vez a Tony Robbins con sus encantamientos de poder, ¿sí? Y es que si una persona, en mi caso, va a seguir en mi terreno, que dice que no tiene tiempo, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo ni para mí ni para mi familia. Y si fuéramos a aplicar este tema de autosugestión, y si fuéramos a aplicar esto, o los encantamientos de Tony Robbins, esta persona tendría que empezar a decirse frente al espejo todos los días, tengo tiempo para todo. El tiempo me alcanza para todo. Tengo muchas horas al día para hacer lo que yo quiero hacer. ¿Eso es mentirse? ¿Es autoengañarse? ¿Es sugestionarse? ¿Es persuadirse? ¿Qué diferencia hay
para que vamos redondeando este cierre de este podcast de hoy con esa conclusión y esa diferencia entre todas esas palabras que podrían parecerse a mentir, pero no. El cerebro es neuroplástico, por ejemplo. Quiere decir que es adaptable, quiere decir que es flexible. Y nosotros de alguna forma vamos construyendo a través del hábito y a través de ciertas transformaciones y pequeñas modificaciones, vamos transformando nuestros hábitos, nuestro cerebro, nuestro lenguaje, nuestra conducta, ¿cierto? Yo diría no autoengañarse o autosugestionarse, automotivarse. Esa automotivación sí genera un impulso, sí genera un cambio, pero no es del forzar, no es de la mentira, porque es que muchas veces también hoy en día encontramos una oferta de no llores, no te caigas, levántate, yo no sé qué, tú eres un putas de aguas, tú eres un berraco, tú no tienes que sufrir, tú no viniste al mundo a esto. Sí, pero yo creo que no todos funcionamos de la misma forma. Yo creo que no todos conectamos con lo mismo, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que también hoy en día está como recayendo como en ese bienestar positivo excesivo. Hay un exceso de positivismo también. Entonces yo digo, venga, automotívese, pero en suaves cuotas. En suaves cuotas. Y yo creo que eso es un trabajo de tiempo, no inmediato. Creo que las grandes transformaciones en la vida se van dando a lo largo de los años. A los 10, a los 15, a los 20, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50. Cada época y cada tiempo trae consigo una transformación para uno. Y si uno se va alineando con su propósito y su para qué, seguro que va conectando con las personas que son. Entonces más bien automotivarse. Y ese autopersuadirse, es que la persuasión tampoco está mala. O sea, yo creo que es que persuadir no es malo. Hace parte de un principio de la comunicación, hace parte de un efecto. Incidir, persuadir y transferir. Por ende, ¿qué obtengo? Un feedback, una retroalimentación. Si yo voy con una intención en lo que quiero comunicar, pues mi cuerpo habla, mi sistema habla, mi lenguaje habla, y pues por ende eso genera ¿qué? Un efecto natural. Y hablemos de eso, de esas modificaciones naturales y orgánicas, sin forzar nada. Tú sabes que aquí podríamos quedarnos hablando de este tema horas. Maravilloso, me encanta. Y así como hoy trajimos a esta mesa el tema de que los actores son mentirosos y de las mentiras y de la diferencia entre mentir, persuadir, engañar, sugestionar, hay un montón de cosas que hoy están haciendo también que las personas o no tomen acción o se enfermen o una cantidad de cosas y de creencias que hay. Por ejemplo, ¿qué tal que el que piensa pierde? O que el artista se muere de hambre. Qué interesante esas expresiones o manifestaciones que yo creo que de tanto repetir en algún momento se van volviendo como que una regla, una ley, como una expresión popular. Entonces, y hay personas que compran, por ejemplo, el que piensa pierde. Pues yo creo que yo me acuerdo que en la universidad había unos maestros que eran duros con el tema, por ejemplo, formativo a nivel actoral, el que piensa pierde, entonces que por qué se quedó paralizado. Que el artista no puede vivir y que se muere de hambre. Yo creo que sería muy interesante esas premisas y esos puntos de vista tuyos para analizarlos, digamos, en esta mesa de Con Mente Gana. Es una invitación, no sé qué piensas. Me encanta porque ese es el propósito de este podcast, poder hablar sobre esas creencias que se vuelven ley y que afectan el comportamiento, afectan el actuar de las personas. Y no en vano, por esa palabra actuar, hay aquí un actor y una coach. Y por eso estamos en este podcast, Con Mente, el que piensa gana, porque vamos a desafiar todas esas creencias que se van volviendo ley y van afectando el actuar de las personas.
Puedes ver este episodio en YouTube, en Spotify y puedes seguirnos en nuestras redes sociales con Mente Podcast, en Instagram y en TikTok. Hasta el próximo episodio. Con Mente Podcast, el que piensa gana.